Hola niños, ¿cómo están? Hoy comenzamos nuestra segunda clase a través de un video. La idea del día de hoy es que revisemos y repasemos un poquitito lo que vimos en la clase pasada y también que veamos si quedaron algunas dudas con respecto a los contenidos, entonces volvamos a repasarlos y a revisar la actividad que mandamos para la casa. Actividad que fue muy bien recepcionada porque recibí muy positivamente todas sus actividades, fueron muy responsables, así que los felicito. También felicito a sus papás porque sé que ellos están atrás de ustedes ayudándolos, ¿cierto? A que ustedes puedan enviar correctamente todas sus tareas. Así que estoy muy contenta por eso. Hoy, como les decía anteriormente, es nuestra clase número 2 de la primera unidad. Ya vamos a ver cuáles son los objetivos de esta unidad. Los objetivos de la clase de hoy tienen relación con los de la clase pasada, ya que vamos a enfocarnos en los objetivos principales de la unidad número 1, que tienen que ver con el género narrativo y los elementos que tiene en la narración. Los tipos de textos narrativos los veremos en el día de hoy y leeremos un texto narrativo que les voy a contar más adelante. ¿Cómo identificar el conflicto en una narración? Eso también es nuevo de la clase del día de hoy. Vamos a recordar los elementos del género narrativo y por supuesto también técnicas de comprensión lectora a través de una actividad que vamos a hacer al final de la clase. ¿Ya? Así que la idea es que vayan poniendo mucha atención y también, por supuesto, cualquier duda, ustedes pueden acudir después a mi correo, como lo han hecho hasta ahora, ¿ya? Enviando su tarea y preguntando con respecto a cualquier duda. Lo importante, niños, es que en el asunto del correo ustedes coloquen su nombre, ¿ya? Su nombre y el curso para poder saber a qué persona estoy revisando la tarea y poder responderle oportunamente, ¿ya? Comenzamos entonces. Como les comentaba, nuestra unidad es la de la narración y comenzamos recordando los contenidos de la semana pasada o de la clase pasada. El autor, ¿cierto?, es el ser real que crea el relato y crea al narrador para que cuente la historia a través de esta voz ficticia, ¿cierto? Los personajes son seres ficticios que realizan las acciones al interior del relato y los ambientes tenemos el ambiente físico, psicológico y social. Y el espacio, ¿cierto?, que era algo nuevo que le agregábamos en la clase anterior, es el lugar en el que se desarrollan las acciones y puede ser un lugar abierto, si es una cancha de fútbol, un lugar cerrado, si es una habitación, o un ambiente mixto si la historia se desarrolla en dos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes la semana anterior tuvieron que, o la clase anterior, tenían que trabajar en dos lecturas del libro y identificar los elementos que yo les estoy mencionando anteriormente y también tenían que crear un ejemplo utilizando un tipo de narrador, ¿cierto? En este caso, el narrador que yo les pedía en el ejemplo era el narrador omnisciente, que como pueden ustedes observar ahí, el narrador omnisciente es uno de los 4 tipos de narradores que nosotros revisamos en la clase anterior y se encuentra fuera del relato. ¿Qué quiere decir esto? Que no participa de la historia. Cuenta como que está fuera de la historia y lo maneja todo, maneja toda la información al respecto, ¿cierto? Siempre decimos que es como un semidios. Entonces, en esta tarea que ustedes me enviaron y que yo revisé, ustedes me crearon distintos tipos de texto. Algunos me crearon mitos, la mayoría me creó cuentos, ¿cierto? Pero manteniendo la tercera persona, es decir, había una vez una princesa en tal lugar, ¿cierto? Ese es el narrador omnisciente, el que maneja cómo se sienten, cómo piensan los personajes, un narrador que lo sabe todo. También tenemos afuera el narrador objetivo, ¿cierto? Que es un narrador que está afuera pero sabe solo lo que ve. Y vamos ahora a los narradores que están dentro del relato. Ahí tenemos al narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que es el que cuenta lo que ve del narrador protagonista, ¿cierto?
nosotros revisamos los 4 narradores y analizamos cómo eran sus características. En este caso, el que ustedes tuvieron que aplicar en la clase anterior era el uso del narrador omnisciente, ¿ya? Hoy, para ir recordando también los narradores, vamos a leer un texto que también vamos a identificar qué tipo de narrador está presente, el conflicto, los personajes, etc., para ir aplicando la materia, ¿ya? En esta diapositiva podemos observar un resumen de los tipos de narradores que yo les comentaba anteriormente. Tenemos el narrador omnisciente fuera del relato y el objetivo. Y dentro del relato tenemos el narrador protagonista y el testigo, y ahí ustedes pueden leer sus características, ¿cierto? Para poder resolver cualquier duda al respecto, ¿ya? Continuamos. Y por último, vamos a recordar de la clase anterior, y que también vamos a aplicar en la clase del día de hoy, los ambientes en el relato. Tenemos el ambiente físico, ¿cierto? Que es el lugar en donde se desarrollan las acciones y donde están situados los personajes. El ambiente psicológico, que corresponde a las emociones. En este caso, ustedes en los textos que leían estaba la historia de Papelucho, tenían que identificar qué emociones predominaban en este personaje. Y el ambiente social, ¿cierto?, que corresponde al entorno cultural, religioso, político de la narración. Este resumen que acabo de hacer yo es para que ustedes puedan tener una comprensión total de los contenidos y también para que puedan ir resolviendo algunas dudas al respecto. Continuamos. Comenzamos la clase del día de hoy con los contenidos que se agregan a la materia y a la unidad de la narración. Así que vamos a poner mucha atención, ¿ya? Comenzamos. Hoy vamos a comenzar con lo siguiente, con el análisis de las acciones y el narrador. Como muy bien dice la diapositiva, el género narrativo corresponde a un conjunto de obras, que veremos más adelante, en que un narrador, que es esta voz ficticia, ¿cierto?, relata una secuencia de acciones llevadas a cabo por los personajes en un tiempo y en un espacio determinado. O sea, tenemos a un autor que crea la historia, a la voz de un narrador que relata, a personajes que viven esta historia, que realizan las acciones en un tiempo y en un espacio determinado. Generalmente las acciones se organizan de esta forma, ¿cierto? Tengo una situación inicial, que es cuando se presentan a los personajes, se presenta el conflicto en la historia, después vamos a ver cómo reconocer el conflicto. El nudo o conflicto, que es muy importante para que la historia pueda desarrollarse, ya que, como les decía yo en la clase pasada, no puede haber una historia en la que no exista un conflicto, porque este es el que se va desarrollando a través de las 3 grandes partes de un texto narrativo. El desarrollo, que es donde todo lo más importante ocurre y hace posible que se pueda ir dando paso al desenlace o al final en donde se resuelve el conflicto. ¿Por qué es tan importante la voz del narrador acá? Porque es el narrador que nos va contando la historia y nos dice en el fondo lo que él quiere y de la forma que él quiere, ¿cierto? Pudiendo ocupar los 4 tipos de narradores que nosotros ya revisamos al inicio de la clase. Acá tenemos una especie de resumen del texto narrativo en donde ustedes pueden ir observando, por ejemplo, los textos narrativos. Los elementos: narrador, personajes, espacio y tiempo. Y ahí tenemos a los tipos de personaje. Tenemos al personaje protagonista, que es el más importante de la historia. Los antagonistas, que es quien se opone al protagonista, ¿cierto? Y los personajes secundarios, que como bien saben ustedes, están al servicio del personaje protagonista y ambientan el relato, ¿ya? Esta sucesión de hechos tienen el nombre de argumento y se desarrollan en 3 partes, que es el inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Continuamos. ¿Cómo identificar el conflicto en una narración? A ver, ¿qué es el conflicto? Todos sabemos que el conflicto es la situación que lleva a los personajes a actuar, ¿cierto? A actuar de determinada forma y a moverse dentro de la historia. Por ejemplo, ¿en qué cosas me puedo fijar yo? Fíjate en la acción o problema que cambia el curso de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una acción que es fundamental y que hace que la historia cambie totalmente.
Eso tiene que ver con la identificación del conflicto. Por ejemplo, si Caperucita Roja, cuando se encontró con el lobo, por poner un ejemplo, no hubiese hablado con él y se hubiese ido sin hablar con un extraño, probablemente la historia hubiese cambiado totalmente. Entonces ahí hay una acción que cambia el curso de esta historia. Otra cosa importante, determinar qué relación hay entre el nudo y las acciones principales. El nudo, cierto, es el momento en que se encuentran los personajes importantes de la historia y cómo ellos van desarrollando las acciones principales. Sabemos que en todas las historias hay acciones principales, que son las más importantes, y acciones secundarias, que son las que complementan a la historia. Otra cosa importante para identificar el conflicto en una narración es observar las reacciones que tienen los personajes ante el conflicto y cómo intentan resolverlo. O sea, los personajes siempre van a reaccionar al conflicto y así, depende de cómo reaccionen a este conflicto, van a ir actuando y van a ir dándole forma al relato. Y por último, es importante fijarse en cómo se resuelve el conflicto y qué sentimientos se tienen frente a este desenlace. Recuerden que una historia tiene un desenlace, pero no siempre va a ser positivo. Hay historias que terminan con un buen desenlace para el personaje protagonista y hay otras en las que no tiene un buen final. ¿Ya? Entonces, el conflicto en la narración siempre va a estar marcado por el problema que existe y en cómo los personajes lo van intentando resolver. ¿Ya? Ahora, ¿será posible una historia sin conflicto? No, ¿cierto? No es posible. Debe haber un conflicto y los personajes deben actuar en pos de ese conflicto en la historia. Ahora vamos a revisar los tipos de textos narrativos, ¿ya? Hoy vamos a leer un tipo de texto narrativo, pero antes vamos a recordar las características de los textos más importantes, como por ejemplo, el cuento. ¿Cómo es un cuento? Yo sé que si tuviéramos en clase ustedes levantarían la mano inmediatamente y me empezarían a dar características del cuento, pero vamos a recordar, el cuento es breve, ¿cierto? Y puede ser de forma oral o escrita. Y la historia que se relata en un cuento es ficticia, ¿cierto? Es muy ficticia y se transmiten, ¿cierto? Estos cuentos de forma oral o escrita, ¿cierto? Y generalmente están escritos en prosa. ¿Qué quiere decir que están escritos en prosa? Que están escritos en párrafos. Cuando ustedes escribieron su texto, para la clase anterior, debía estar escrito en párrafos. Por ejemplo, si escribieron un texto que debía ser breve, en este caso, podría yo colocar un párrafo para el inicio, un párrafo para el desarrollo y un párrafo para el final. Al párrafo se le llama prosa también, ¿ya? Entonces, eso sería un cuento, un texto breve que nos cuenta una historia ficticia. Y al ser breve, tiene pocos personajes, ¿cierto? Eso también lo recordamos. Continuamos. También tenemos el mito. ¿Qué es el mito? El mito también es un texto narrativo. También es un texto breve, al igual que el cuento, pero tiene algunas características que lo diferencian, como por ejemplo, ¿cuáles? Que el mito habla de la creación o el origen de algo, generalmente de algún elemento de la naturaleza, y obviamente tiene personajes sobrenaturales y tiene la presencia de dioses. Eso es muy importante. En el mito siempre hay dioses al cual se les atribuye este nacimiento. Y como ustedes bien saben también, el mito pasa de generación en generación de forma oral. Y es desde el inicio de los tiempos, de estas historias son desde el inicio de los tiempos. Como dice acá, en esta definición que ustedes pueden ver ahí, el mito es un conjunto de representaciones colectivas que explican fenómenos naturales que se les atribuyen a dioses. Los mitos sirven para explicar hechos de la creación, ¿cierto? Y van pasando y transformándose a lo largo del tiempo. Hoy vamos a revisar un mito, de hecho, más adelante, ¿ya? Para que puedan leerlo, entenderlo, analizarlo y también, por supuesto, hacer algunas preguntas de comprensión lectora. Seguimos. La leyenda, otro texto narrativo que también generalmente es muy breve. Y la leyenda se diferencia del mito porque en la leyenda mezcla hechos
reales y hechos ficticios. O sea, como dice ahí, es una narración de un suceso con parte de la realidad y con parte de la fantasía. Y se transmite también de generación en generación y está relacionada con lo popular, ya que sí se dice en una leyenda el lugar en el que ocurre la historia, como por ejemplo si hablamos de una leyenda muy conocida en Chiloé, la leyenda por ejemplo de La Llorona o la leyenda del Trauco o la leyenda por ejemplo de la Ñañuca, en fin, del norte, del sur, distintas leyendas, o la leyenda del Tuetué, en fin. Estas leyendas van pasando de generación en generación y van teniendo ciertas variaciones, pero obviamente siempre manteniendo el hilo conductor. Ahora, ¿por qué se dice que tienen parte real y parte ficticia? Por ejemplo, pensemos en el Trauco. Tenemos esta leyenda, ¿cierto?, de estas mujeres que aparecen milagrosamente embarazadas y se le atribuye este embarazo a este ser fantasioso que es el Trauco. ¿Qué es lo real en esta historia? Chiloé, ¿cierto? Una mujer embarazada, el lugar, el ambiente. ¿Qué es lo sobrenatural? Este ser extraño, ¿cierto? Que tiene poderes con los cuales al finalmente se genera esta procreación de un bebé, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la mezcla de lo sobrenatural y de lo real, ¿ya? Pasamos al siguiente texto, la fábula. Bueno, la fábula es un texto que ustedes leen ya hace mucho tiempo, pero no por eso lo vamos a dejar de leer ahora que vamos creciendo. Es un texto muy importante. ¿Por qué? Porque aparte de ser un texto muy entretenido, de ser un texto breve, es un texto que está, ¿cierto?, protagonizado generalmente por animales o seres animados a los cuales se les dan características humanas, y a esto, cierto, como ustedes ya bien saben, se le llama personificación. Se le atribuyen estas características humanas y a partir de esto se finaliza con una moraleja. ¿Qué es una moraleja, niños? ¿Cierto? Es una enseñanza que generalmente nos dejan las fábulas. Ahora, no olvidar que la moraleja dice acá que está al final del texto, pero no siempre la moraleja está escrita al final del texto. A veces eso se llama explícita. Cuando la moraleja está escrita en el texto, a eso se le llama información explícita, que es información que yo puedo encontrar en el texto. Pero a veces hay fábulas en donde se nos relata una historia y esta historia tiene una moraleja, una enseñanza, pero no está escrita. Yo, a partir de mis deducciones, de mis inferencias, a partir de cómo se comportan los personajes, puedo inferir o deducir la enseñanza y a eso se le llama información implícita. ¿Ya? No olvidemos eso. Entonces, resumiendo, la fábula es un texto corto que nos dejó de enseñanza. Está protagonizada por seres a los cuales se les da la personificación, es decir, se les da características humanas y trae, ¿cierto?, esta moraleja que puede estar explícita, es decir, escrita en el texto, textualmente yo la puedo identificar, o también puede estar implícita, es decir, la puedo inferir a partir de lo que yo leo. ¿Ya? Continuamos. Por último, tenemos el texto narrativo llamado novela. Probablemente nosotros no hemos leído muchas novelas, ya que las novelas tienen una característica que es muy particular y que es la siguiente, que las novelas son bastante extensas, ¿ya? Y como dice aquí, su propósito es narrar o contar una historia. Las novelas generalmente se estructuran en capítulos, aunque no siempre es así. ¿Qué características tiene en particular una novela? Que es una narración extensa, como dice ahí abajo, está escrita en prosa, que acabamos de decir que era la prosa, son los párrafos, ¿ya? Es de carácter ficticio, pero está inspirada en la realidad, es decir, la novela es mucho más real que un cuento. Por ejemplo, yo en un cuento puedo hablar de fantasía, de hadas, de seres sobrenaturales, de cosas más fantasiosas, por decirlo así. En cambio, la novela está mucho más apegada a la realidad, o sea, relata hechos que sí son ficticios porque son creados por el autor, pero que relatan cosas mucho más normales o reales o más cotidianas, por decirlo de alguna forma. ¿Ya?
Y obviamente, al ser un texto más extenso, tiene muchos más personajes que un cuento y tiene muchos más ambientes físicos y psicológicos que un cuento, porque es un texto extenso. Entonces, si yo hablo de un cuento de una página o 2, 3 páginas, incluso 5, 10, si hablo de una novela, sobrepasa esa extensión, por lo tanto va a tener más descripción de los personajes, va a tener más acciones, va a tener más ambientes físicos, más lugares en donde se desarrollan las acciones, más descripción de los personajes, etc. ¿Ya? Así que eso. Ahora, entonces, hemos revisado los 5 textos narrativos más importantes, hemos revisado sus características y las particularidades que tiene cada uno de ellos. Continuamos. Continuamos entonces, a continuación, después de haber revisado los textos narrativos más importantes, que es el conflicto, la narración, cómo identificarlo y también qué características tienen los textos narrativos, recordar los ambientes, los personajes, el espacio en la narración, recordar también los narradores. Ahora leeremos con atención un texto y responderemos las siguientes preguntas, las cuales serán las actividades que ustedes deberán realizar en su casa y enviar al correo. Comenzaremos leyendo el texto, el cual yo leeré junto con ustedes, ¿ya? Dice así: el talón de Aquiles. Este texto es un texto que obviamente es un texto que tiene mucha antigüedad. Es un texto antiquísimo y es un texto muy famoso, ya que al ser un mito, se escribió hace muchos años atrás y vamos a ver de qué trata y más adelante vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Dice: Tetis, la diosa del mar, tenía grandes poderes y gobernaba sobre todo lo que vivía en las profundidades del mar. Una antigua profecía había pronosticado que debido a los poderes de la madre, el hijo de la diosa Tetis tendría un poder tan grande que superaría a su propio padre. Es por ello que Zeus, preocupado por perder su posición como dios de dioses, el más poderoso de todos, casó a la diosa con un hombre mortal llamado Peleo. O sea, acá tenemos a una diosa, ¿cierto? Importante característica del mito. Y hay una historia en la cual se va a generar un conflicto. Continuamos. Tetis y Peleo tuvieron un hijo que fue llamado Aquiles. Al ser hijo de un mortal, Aquiles sería mortal y al ser hijo de una diosa sería un héroe. La duración de su vida fue establecida por las Parcas, como ocurriría con todos los seres mortales. Aquiles no llegaría a la madurez, o sea, no sobreviviría hasta ser adulto. Tetis era conocedora del destino, sabía que su hijo se convertiría en un héroe, pero también sabía que moriría en la juventud. A ella no le agradaba este destino. Ella permanecería como diosa inmortal y eternamente joven y vería morir a su propio hijo. Se decidió a cambiar el destino de su hijo y de este modo lo bañó escondida en la laguna Estigia, cuyas aguas conducían al Averno y tenían el don de la inmortalidad. Una vez allí, sumergió a su hijo en las aguas sujetándolo por el talón, donde consiguió hacer que todo el cuerpo de Aquiles fuese invulnerable excepto el talón, ya que al sujetarlo por esa parte quedó sin bañarse por las aguas inmortales. De este modo, el único punto vulnerable de Aquiles era su talón. Aquiles recibió una formación de guerrero, donde destacó por su gran velocidad en la carrera. Aquiles se convirtió en un joven apuesto, en un héroe de las batallas. Así tomó parte en la guerra de Troya, aun con los intentos de su madre de la diosa Tetis por impedirlo. En la guerra de Troya, Aquiles destacó como un valiente guerrero, pero recibió una flecha disparada por Paris y guiada por el dios Apolo, que le dio en la única parte vulnerable de su cuerpo, en el talón de Aquiles, creándole una herida mortal.
De este modo, Aquiles llegó a ser un poderoso héroe que superó a su padre y, tal como había predicho, murió mucho antes de ser maduro, como las parcas lo anunciaron. Tetis no pudo hacer nada por convertir en inmortal a su hijo y por transformar lo humano en divino. Ahí tenemos, ¿cierto?, la historia de Aquiles y su talón. Como les mencionaba anteriormente, la actividad número 1 corresponde al texto El talón de Aquiles, mito que acabamos de leer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen que realizar? La siguiente. Estas son las preguntas. Lee el texto de la diapositiva anterior. Ya está hecho, ¿cierto? Ahora, identifica qué tipo de texto es el anterior. Ustedes ya saben que es un mito, pero van a tener que justificar el motivo por el cual es un mito. Y obviamente, como lo hacíamos en clase, no debe ser tan solo un motivo. Pueden haber 2, 3, incluso 3 motivos o más por los cuales este texto es un mito. Así que ahí los invito a pensar en eso. Pregunta número 2. Identifica el tipo de narrador en el relato. Primero, tenemos que pensar, ¿este narrador está fuera de la historia o dentro de la historia? Y ahí identificar cuánto sabe de la historia, sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que pasa, lo que no pasa en la historia. Y justificar también la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tipo de narrador es tal narrador y por qué es ese tipo de narrador? Identificar al personaje principal, creo que eso no será tan complicado porque tengo que fijarme como siempre en el título y describir sus características. Recuerden que no solo debo fijarme en las características físicas, sino que también en el aspecto psicológico, en el aspecto social o moral del personaje. Por último, describe los ambientes en el relato. Ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente social, si es posible identificarlo. Y por último, en la actividad número 1 tendrán que identificar el clímax del texto. ¿Qué es el clímax del texto? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Corresponde al momento de máxima tensión en el relato. Eso sería actividad número 1. ¿Dónde tienen que resolver estas actividades ustedes? En su cuaderno, ¿ya? Si quieren pueden anotar las preguntas y responden y le toman una fotografía, ¿cierto? Y me la envían al correo. ¿Ya? Esa es una forma. O si quieren, solo anotan las respuestas y le colocan número 1, 2, 3 de la actividad número 1. ¿Ya? Así que se puede hacer de esas dos formas. Seguimos. Actividad número 2. Vuelvo a repetir. Dice, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Las preguntas anteriores eran de contenido. Es decir, se ponía a prueba lo que ustedes habían aprendido de la clase anterior y de esta clase. Es decir, identificar el conflicto, describir a los personajes, identificar al narrador, sus características, en fin. Pero ahora vamos a poner a prueba el análisis de información de un texto. Recuerden que yo en un texto puedo encontrar información explícita, que es la que está escrita, e información implícita, que es la que yo puedo deducir a partir de cómo se comportan los personajes. Ahora, acá se entregan 8 preguntas que ustedes deben responder en su cuaderno y son las siguientes. ¿Por qué Tetis quería que su hijo fuese inmortal? Número 2. ¿Qué hizo para conseguir que fuese inmortal? 3. ¿Logró Tetis hacer inmortal a Aquiles? 4. ¿Pudo Aquiles aprovechar sus cualidades y virtudes? 5. ¿Qué le ocurrió en la guerra de Troya a Aquiles? 6. ¿Cómo podría haberse protegido para evitar la muerte este protagonista del relato? 7. ¿Por qué crees que no protegió su talón? ¿Por qué crees? Esa es personal. 8. ¿Crees que su madre le pudo convertir en algo que no era? Ahí, como ustedes pueden ver, hay preguntas de comprensión lectora. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Volver al texto, ¿cierto? Como una importante técnica de comprensión lectora y buscar la información que se pide en estas preguntas. Y también puedo revisar el video, ¿cierto? Que aparecía ahí, en donde se relataba de manera un poco más entretenida en qué consistía la historia del talón de Aquiles, que como les decía yo, es una historia clásica. También esta historia ha sido llevada al cine.
llamada la película La Guerra de Troya y protagonizada por un actor muy conocido que es Brad Pitt, en donde Brad Pitt es Aquiles en la historia. Probablemente deben haber visto ustedes la película, ¿ya? Así de importante es esta historia y así de conocida es, ¿ya? Acá a continuación se entregan algunas páginas del libro en donde se encuentra la materia, ¿ya? La materia que ustedes podrían revisar son algunas de las mismas páginas anteriores, ya que tienen que ver con el ambiente, con el espacio, con la narración, en fin. Y algunos links en donde ustedes pueden encontrar información complementaria para la clase, ¿ya? Damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido la materia, que les haya gustado el texto que escogí para ustedes. La verdad es que es un texto bastante entretenido, bastante importante en la cultura narrativa. Y aprendamos y apliquemos lo que estamos repasando en nuestra clase, ¿ya? No olviden realizar la actividad en su cuaderno, con letra clara, con letra ordenada, tomar una foto y enviarla al correo que ustedes ya saben, al Gmail, y ojalá en el asunto por favor colocar su nombre y el curso, ¿ya? Para yo poder ir revisando sus tareas y ir evaluando su respuesta y su trabajo, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en una siguiente clase. Un abrazo y por favor volvamos al mensaje que aparece ahí, al igual que en la clase anterior, que no se extinga la lectura. Los invito a leer. Así como existe este mito de Aquiles, existen muchos otros mitos. Así que existen mitos griegos, nórdicos, mayas, en fin. Este mito era un mito griego. Si les gustó, pueden leer más mitos griegos y me cuentan después qué les parece, ¿ya? Así que estén muy bien, un abrazo grande y, cierto, terminamos con la clase del día de hoy. Chao, chao.